Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Hay un G que sale afuera, todo me va a quedar en términos de G, y aquí me va a quedar 4M1M2 menos M1 cuadrado menos M1M2 menos M2 cuadrado menos M1M2. ¿Está bien? Ok, entonces 4 menos 1 menos 2 me queda 2. Y entonces esto me queda G por 2 M1 M2 menos M1 cuadrado menos M2 cuadrado, todo esto sobre esto se va con este 4, me queda un 2 y acá me queda ajá, ¿y eso qué es? Eso es menos es igual a menos M1 menos M2 al cuadrado por G sobre M1 más M2. Quiere decir que en definitiva la aceleración del centro de masa me queda menos esta masa total es M1 más M2, entonces me queda menos M1 menos M2 al cuadrado, no, M1 menos M2 sobre M1 más M2, todo al cuadrado, por G. Me queda negativa, sean como sean las masas, la aceleración del centro de masa es negativa. Sea M1 más grande que M2 o M2 más grande que M1, el centro de masa va a caer, salvo el caso feliz, o bueno, el caso en que M1 es igual a M2. Si M1 es igual a M2, el sistema está equilibrado y el centro de masa no está en movimiento acelerado. Bueno, si ustedes quieren pueden comprobar que la aceleración del centro de masa es la misma que aplicar que la masa por la aceleración del centro de masa va a ser M1 por A1 menos M2 por A2. Lo que quería hacer era mostrar un centro de masa acelerado y queríamos, perdón, y porque el centro de masa va a bajar, necesariamente. No, para resolver los módulos de las aceleraciones, solo para eso, para calcular el módulo de esta hacia arriba y el módulo de esta hacia abajo, yo tomé el formalismo del eje curvo. Nada más que para eso. Pero después, cuando hice la composición de fuerzas, dije que la fuerza F menos T1 menos, bueno, sí, menos T1 menos T2, que tienen igual módulo, es la masa por la aceleración del centro de masa. Lo hice nada más que para calcular el módulo de las aceleraciones individuales. Bueno,
Bueno, tengo que cambiar de tema. Y tengo que empezar con el movimiento de un cuerpo rígido. El movimiento de un cuerpo rígido es en realidad el movimiento de un sistema de partículas, sí señor, de un sistema de partículas voy a pasar a un sistema de partículas que se llama el cuerpo rígido. O sea que esto no es una cosa totalmente aislada de lo anterior. El cuerpo rígido es un caso bien importante de la física y muchísimo más de la ingeniería, porque en nuestra realidad cotidiana lo que se mueven casi siempre, o en muchísimos casos, no casi siempre, son cuerpos rígidos. ¿Qué quiere decir un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es una distribución de masa de cualquier forma, tal que está formado por asociaciones de masa. Esta la voy a llamar RI, la partícula que está en la posición RI. ¿Qué es esa partícula? Bueno, es un elementito de masa dm que está en esta posición. Y habrá otro que está en esta posición. Otro elementito de masa que está en otra posición. Si el elemento de masa es un átomo, una molécula, una célula cristalina, una celda, mejor dicho, cristalina, o una aglomeración de moléculas, eso depende con el grado de minuciosidad con el cual yo quiero analizar el cuerpo. Si se trata de una barra de hierro, digo, bueno, un elemento de masa es la cantidad de masa que puedo tener en un volumen cuyas dimensiones son del orden de magnitud de la precisión con la que yo puedo estimar una posición. Y ese sería un criterio. Si por el contrario, trabajo en química cristalográfica o en difracción de rayos X, probablemente mi elemento de masa sea la cantidad de masa que hay en una celda cristalina de lo que estoy analizando. Cantidades elementales de masa. La particularidad del cuerpo rígido es la siguiente. ¿Cuánto vale este vector que acabo de dibujar? Es el vector que señala la posición del elemento J respecto del elemento I. O sea que este es el vector R sub IJ, que es igual a RJ menos RI, ¿verdad? Si a R y J le sumo el RI más RIJ me da el RJ. Muy bien. Ese vector, que es el vector posición de la partícula J respecto de la partícula I, y cuyo módulo me da la magnitud de la distancia entre I y J, para un cuerpo rígido, ese módulo es una constante. Y esa es la enorme simplificación que uno tiene cuando considere cuerpos rígidos. Si el cuerpo fuera una masa, no sé, una masa de pan, una masa de plastilina, eso no es cierto, porque el cuerpo sería deformable. Porque el cuerpo, bajo la acción de fuerzas, puede hacer que estas dos masas se acerquen, ¿verdad? Un colchón no es esto, porque bajo la acción de una cierta fuerza se va a deformar y la distancia entre sus partículas o sus elementos de masa discretos va a cambiar. Eso no es un cuerpo rígido.
Ustedes me pueden decir, bueno, pero un momento, porque si yo tengo una barra de hierro y la caliento, se estira y entonces no es rígido. Es verdad, es verdad. Eso quiere decir que en realidad totalmente rígido no hay nada. También es cierto que si tomo una barra de hierro y le doy un martillazo bien duro, a lo mejor la deformo. Y entonces la distancia entre sus elementos de masa cambia. Es verdad. Pero no es menos cierto que la física se construye haciendo modelos. O sea, diciendo, bueno, no larguemos todos los diablos juntos. Si todavía no sabemos describir para más de 2, 3, 5 partículas y ya estamos pasando a un número muy grande, si encima no me van a dejar poner ciertas restricciones para empezar a describir, no termino más. O sea, es un argumento, casi les diría, de déjenme hablar, déjenme seguir. Después vendrá al formalismo que se hace con esta hipótesis las modificaciones a este modelo. La física se construye haciendo modelos que tienen ciertos rangos de validez. Mientras el rango de validez se respete, el modelo va a dar predicciones correctas. Cuando no sea así y empiece a no dar predicciones correctas, hay que modificar el modelo ajustándolo un poco. Por ejemplo, uno empieza a analizar los gases, suponiendo que son partículas macizas, que solo tienen entre sí choques elásticos, como si fuera una mesa de billar tridimensional, donde las partículas son pelotas de billar, que están en permanente agitación y chocan, y se distribuyen esos choques estadísticamente. Ahora, esas partículas son átomos. ¿Los átomos son pelotas de billar? No, no son pelotas de billar. Son más complejos que eso. Sin embargo, suponiendo que los átomos son pelotas de billar, uno puede empezar a tener una descripción parcial y predictiva. ¿Totalmente precisa? No, totalmente precisa no. Para precisarla va a haber que decir, bueno, pero los átomos no son pelotas de billar. Los átomos se deforman, los átomos se ocupan un volumen en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a empezar con un modelo. Es una cosa muy, muy común en física. Lo van a encontrar en las teorías del electromagnetismo, lo van a encontrar en los circuitos, van a encontrar capacitores ideales, van a encontrar estructuras que no se deforman. Son las primeras aproximaciones que hace uno para describir la realidad. Y va de a poco, ¿verdad? Ok. Entonces, el cuerpo rígido es un conjunto de partículas que se mantienen en un estado de aglomeración más o menos fuerte. La aglomeración de la tiza muy fuerte no es porque la puedo partir. La de una barra de hierro yo no la puedo partir con la mano, pero sí con una herramienta. Eso va a variar de material a material. Es un continuo de distribución de masa tal que la distancia entre las partículas se mantiene constante. Ese es el elemento básico. Fíjense bien que yo he pasado de un sistema de una partícula, física 1111, me llevó toda una asignatura, pasar a dos, conservación del momento, colisiones, a varias, distribución de partículas, sistemas, movimiento del centro de masa, y acá tengo muchísimas. Pero tienen una particularidad, la distancia relativa entre ellas se mantiene constante. Entonces, como tengo muchísimas partículas, ustedes se dan cuenta que yo no puedo plantear una ecuación de movimiento para cada una. No puedo, simplemente no puedo. No voy a vivir tantos años como para escribir las ecuaciones. Simplemente, ni siquiera hablar de resolverlas. Ni voy a vivir tantos años, si tuviera la solución, para leer la solución del movimiento de toda esa partida. Tengo que buscar otra manera. Entonces, esa búsqueda comienza analizando cómo se puede mover un cuerpo rígido. Bueno, se sabe que para describir el movimiento de un cuerpo rígido
hacen falta 6 variables. A ver, voy a dibujar un cuerpo rígido como no sé, una varilla, este paraguas, una cosa que tenga una forma más o menos fácil de dibujar. Esto, un cuerpo así con forma de ánfora. Cualquier forma. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Vamos a tomar un punto en particular y vamos a definir la posición de ese punto en lo que se llaman coordenadas esféricas. Este ángulo es φ, este ángulo es θ, este es el vector posición R de un punto particular del cuerpo. Por aquí estará el centro de masa. Entonces, para especificar el movimiento general de un cuerpo rígido hacen falta 6 variables. 3 para el centro de masa. Dos para definir la dirección del eje de rotación. Y una para definir la rotación sobre el eje. O sea, ¿qué es lo más general que puede estar haciendo un cuerpo rígido? Puede estar desplazándose porque le dieron un impulso y se está desplazando. Puede estar rotando alrededor de un eje que a su vez se mueve, este. Supónganse que el centro de masa hace así. Necesito 3 coordenadas para el vector posición del centro de masa. Después necesito especificar alrededor de qué eje está rotando. Para especificar un eje en el espacio, una línea, una recta en el espacio, necesito 2 ángulos para saber qué ángulo forma esa recta. ¿Cuál es su ángulo φ y cuál es el ángulo θ? ¿Cuál es el polar? ¿Cuál es el azimutal? Y por último necesito un ángulo para describir cómo rota alrededor del eje de rotación. Ese es el movimiento más general de un rígido. 6 variables. Mínimo 6 variables. Las cosas han cambiado. Para describir el movimiento de una partícula me alcanzaba con 3. Esa partícula que describe el movimiento de traslación va a ser el centro de masa. Vamos ahora a hacer una simplificación. Vamos a suponer ahora que el rígido rota alrededor de un eje fijo. Rotación alrededor de un eje fijo. Quiere decir que el eje de rotación no cambia. Siempre el mismo. Entonces, voy a volver a hacer mi dibujo de una partícula, perdón, de un cuerpo
de la forma que quieran. No tiene por qué ser simétrico. Que rota alrededor del eje Z. Si el cuerpo rota alrededor del eje Z, todas sus partículas están rotando alrededor del eje Z. En particular, una que está aquí, la partícula P. Entonces me voy a olvidar del cuerpo y voy a señalar solamente esa partícula. Si esa partícula rota alrededor de un eje fijo, quiere decir que su trayectoria es una circunferencia con centro en el eje de rotación. Pero ahora no puedo hacer más el chiste de poner el origen de coordenadas acá. Evidentemente la partícula lo que va a hacer, va a tener una trayectoria circular, va a rotar alrededor de este eje Z, pero yo no puedo poner el origen de coordenadas en el plano que describe la partícula que va a rotar. Es decir, como poder puedo. Bueno, sí, ok, lo hago. Sí, pero ¿y para esta? No puedo estar corriendo el eje para describir 6 por 10 a la 23 partículas. Entonces, el eje, el origen, mejor dicho, está en algún lugar. Y todas las partículas del cuerpo giran alrededor del mismo eje. Ese es mi vínculo. Todas rotan, todas. Esta rota alrededor del eje, esta rota alrededor del eje, esta que está más, esta que está acá rota alrededor del eje. Todas rotan con movimiento circular alrededor del mismo eje. Entonces yo tengo que poder describirlas con un vector posición desde un origen único. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a suponer que esta es mi partícula. Vamos a suponer que este es el vector posición. A esto lo voy a llamar ρ, el radio de la rotación de la partícula alrededor del eje de rotación, pero esa partícula está descrita por un vector posición R desde el origen, y ese vector posición es tal que él también va a rotar, formando un ángulo φ con la dirección positiva del eje X y formando un ángulo θ con la dirección positiva del eje Z. Muy bien. Como todo va a rotar con la misma velocidad angular, porque de lo contrario, si una parte del cuerpo rotara con una velocidad angular distinta de otra, quiere decir que el cuerpo se está deformando, todas las partículas barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Entonces resulta que omega, la velocidad angular, se hace una cantidad muy importante. Porque a diferencia de la velocidad de cada partícula, que es propia de cada una de ellas, omega va a ser la misma para todas, puesto que el cuerpo es rígido. Quiere decir que el ángulo φ cambia en la descripción de una partícula lo mismo que cambia para la descripción de otras. O sea, omega, que es de φ a dt, es una constante para todas las partículas del cuerpo. Entonces es un indicador muy importante. Todas tienen que girar, cuando el cuerpo gira alrededor de un eje fijo, con la misma velocidad angular. Omega es constante para todas las partículas del cuerpo. Entonces, como yo me doy cuenta que esta es una cantidad importante, la rescato, pero inmediatamente observo que tiene una carencia. A omega le falta algo para que sea un buen indicador de movimiento.
Y lo que le falta es un sombrero de vector. ¿Por qué? Porque las fuerzas, que son lo que modifica el movimiento de los sistemas físicos, son vectores. De modo que las fuerzas, que son la interacción en última instancia del cuerpo con el afuera, van a ser vectoriales y sus efectos van a ser los movimientos. Si los movimientos no los describo vectorialmente, me quedo ahí en el camino. Entonces, a mí me interesa que esto, que es un buen indicador, sea un vector. Hacer que omega se le atribuya una dirección vectorial tropieza por un inconveniente. Si yo voy a transformar el omega que tiene ese módulo en un vector, finalmente omega es el cambio de una rotación, un cambio de phi por unidad de tiempo. Y el problema que tienen las rotaciones es que no son conmutativas. Una rotación más otra rotación no da lo mismo que empezar por la segunda y seguir por la primera. Ustedes pueden hacer una experiencia. Si yo tomo esto y lo roto alrededor de un eje así, y después lo roto sobre sí mismo, no es lo mismo que si tomo esto, lo roto sobre sí mismo, y después lo roto respecto del eje de la rotación inicial. Me da otra cosa. Hagan ustedes la prueba con un libro. Entonces, el hecho de que las rotaciones no sean conmutativas impone una dificultad. Sin embargo, la velocidad angular es la multiplicación de la inversa de dt por una rotación diferencial. Y para las rotaciones diferenciales sí vale la conmutatividad de la suma. Entonces, para la velocidad angular, que es una rotación diferencial multiplicada por este factor, sí vale que se le puede asociar, a la velocidad angular un vector. El vector velocidad angular será el que tiene la dirección del eje de rotación. O sea, en este caso, la dirección del eje de rotación es la dirección del eje Z. Y el sentido del vector velocidad angular, que lo estoy fabricando, es la llamada regla de la mano derecha. Mano derecha. Si pongo los dedos, que no son el pulgar, esto, en el sentido de la rotación, el pulgar me da el sentido de la velocidad angular. Quiere decir que si me pongo a rotar algo en este plano horizontal, hago rotar algo en el sentido positivo, o sea, sentido contrario, las agujas del reloj, sentido contrario, las agujas del reloj, lo que está haciendo mi dedo. Y pongo los dedos en el sentido de rotación, mi pulgar indica el sentido del vector velocidad angular. Quiere decir que si sobre esta mesa yo pongo un reloj, la velocidad angular de las agujas del reloj es un vector que sale para arriba. Recíprocamente, si sobre esta, al revés, porque el reloj, discúlpenme, el reloj rota en sentido negativo, eso es lo que pasa.